Vamos a empezar mientras Pedro intenta entrar, ¿vale? ¿Puede ser? Estoy aquí ya. Ah, bueno, Mariano, un gran abrazo. Voy a ponerlo ahí directamente en la imagen, ya directamente. Bueno, mientras tanto, mientras preparamos técnicamente la entrada de Pedro Abramovay, directamente de Estados Unidos. Pedro Abramovay es vicepresidente de la Open Society Foundations y vive ahora en Estados Unidos. Nuestra mesa es el reto del encarcelamiento en las Américas. Para este tema tenemos tres ponentes. El primero les voy a presentarlo, que es Marcelo Bergman. Marcelo Bergman es profesor de Sociología y Criminología en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Argentina. Es doctor por la Universidad de California, San Diego. Es fundador y director del Centro de Investigación CELIP y director del programa de maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana de UTEP. Muchas gracias y un gusto. Gracias por la presencia. Es nuestro segundo invitado acá para esta mesa. Es el profesor Gustavo Fontevila. Profesor Gustavo es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por la presencia. ¿Consiguió? Pedro, ¿estás ahí? Ah, ya está acá. Sí, aquí estoy. Gracias. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, voy a empezar entonces aquí con los profesores que están aquí en la sala y después te lo paso, ¿ya? Perfecto, gracias. ¿Quién puede ser entonces el primero? Por favor, profesor. A ver si está funcionando, si no. Voy a hablar en español. La presentación es en portugués. Em, Voy a hablar en lo que español. Mi voy a presentación está en portugués. presentar rápidamente es la pregunta de ¿para qué sirven las cárceles? What's the purpose of prisons? Y lo que voy a tratar de explicar es con datos, con evidencia, la poca utilidad que tiene la cárcel. Voy a esperar el PowerPoint. Todos sabemos que en América Latina, todos sabemos que en América Latina tenemos un crecimiento muy importante de la población carcelaria. Y la lógica que hay detrás de la pena de cárcel es reducir el delito. Encarcelamos a ciertas personas que cometen delitos porque mandamos un mensaje a la sociedad de que los delitos no son permitidos, hay un castigo, o tenemos a las personas presas dentro de las cárceles y por lo tanto no pueden cometer crímenes afuera porque están encerrados. Entonces, las cárceles tienen el propósito de reducir el delito y rehabilitar y otros objetivos. La próxima. Rápidamente, muy rápido. Esto es lo que pasó en 25 años, desde los años 90 hasta la época de la pandemia, más o menos. Y lo que vemos en la línea roja, en la columna roja, es el porcentaje de crecimiento. Esto no es solamente en Brasil. En toda América Latina hubo crecimientos vertiginosos, tremendos. 200%, 300, 500%. Tenemos una población carcelaria inmensa. Próxima.
junto con Gustavo y otros colegas, nosotros hicimos encuestas a una muestra, a más o menos 1000 personas en diferentes países. En Brasil la hicimos en el estado de Sao Paulo. Y mucha información tenemos en eso, ya escribimos cosas y todo, pero quería traer este dato. De todos estos países, esta es la proporción de la población que está por delitos cometidos por drogas. ¿Ok? En Sao Paulo, 1 de cada 3 personas que está presa está por haber cometido un delito de drogas. Pero esto es mirando la muestra en general. Para el caso de Sao Paulo, 742, y es de toda la población. Pero cuando uno estudia la cárcel, hay gente que está hace 20 años porque cometió un homicidio, hay otros que están 10 años, hay otros que están 5. Para saber realmente qué es lo que está haciendo la policía y la justicia, hay que ver quiénes fueron admitidos, quiénes entraron en los últimos año o 2 años. Próxima. Y aquí dan los datos de los últimos 2 años. De la gente que entró en los últimos 2 años, en esta muestra tenemos 361, de esos ya casi el 40%. Es decir, que entra mucha gente y después sale por delitos menores o delitos vinculados a las drogas. ¿Ok? Próximo. Esta pásala. Próxima. Ok. Otro dato importante. Le preguntamos a los inmates, en las prisiones, por cuánto fue el robo o la comercialización de droga que figura en el expediente, o sea, por cuánta plata hicieron el crimen y los metieron presos. Solamente el 6% hizo delitos por más de $100,000 y el 25%, 24.8%, por delitos mayores a $10,000. En realidad, la mitad cometieron delitos por $2,000 o $3,000 o menos. Es decir, que la gran mayoría de la gente que está entrando a las cárceles son por delitos de pocas cantidades de dinero. Próximo. Esta es un poco la conclusión que les estaba recién diciendo, está escrita en portugués. No sé si está bien el portugués, pero es lo mejor que pude. Lo que nosotros observamos en América Latina, y esto es muy importante, Gustavo y yo hemos trabajado mucho este tema, es que no es una población guiada por stock, por grande gente, mucha gente que está mucho tiempo en las cárceles, sino de flujo. Entran y salen, entran y salen, entran y salen. Esto significa que hoy hay 800,000 personas presas en Brasil. Pero si tomamos las personas en los últimos 10 años, por las cárceles de Brasil han pasado 1.200.000 personas, entre las que están presas y las que entraron y después salieron. Hay una rotación muy rápida, relativamente. Próxima. Ahora viene la pregunta, ¿las prisiones reducen o no reducen el delito? Porque la sociedad espera que al meter gente presa, nosotros podamos tener menos delitos afuera. Ese es el objetivo, o uno de los objetivos de la cárcel. Adelante. Próxima. Y aquí les voy a presentar rápidamente unos gráficos. Uno debiera esperar que
el efecto sea como el de Guatemala. Cuanto más sube la población carcelaria, más baja el robo. Esto es contra robo, robo y población carcelaria. Yo creo que los datos de Guatemala, estos son los que obtuvimos, pero están mal. O sea, porque la mayoría de la gente no denuncia en Guatemala los robos. Pero esta es la relación esperada. Suben los delitos, suben la población carcelaria, tiene que bajar el delito. Y lo que observamos es que en casi todos los lugares no crece la población carcelaria y crece el robo. Próxima. Más países. Aquí tenemos, yo no sé si está, hasta aquí está Brasil, pero en la mayoría sucede esto solamente con robos. Ahora voy a mostrar otros delitos, adelante. Bolivia. Robo, o sea, robo menor, robo mayor, homicidio. Tampoco se ve un impacto muy significativo. Próximo. Vamos a ir rápido. Brasil. Bajó en algún momento el robo menor, pero volvió a subir y todo lo demás se mantiene o estable o para arriba. O sea, el encarcelamiento, que es esto, no reduce significativamente, no vemos esto así. La caída en el delito. Próxima. Colombia, lo mismo. Próxima. Ecuador. Ecuador todavía no lo que está ocurriendo ahora. Esto es hasta el año 2015. Adelante. Perú. Tenemos una sola caída bastante inexplicable del homicidio aquí. Y una más. Otra. Lo que presento son datos no controlados, no es estadísticamente poderoso, pero es sugerente, o sea, es sugestivo, indica que tenemos un problema. Y la pregunta, bueno, esto es lo que nosotros sabemos. Las cárceles no resuelven el problema del delito, es más, lo incrementan, ahora Gustavo va a hablar sobre eso, y se transformaron en depósitos de gente recluida por un tiempo. ¿Por qué esto es así? Bueno, para otra oportunidad, hay un problema de que el negocio, la gente entra a la cárcel, pero no se detiene el negocio del crimen. Uno puede encarcelar gente que vende drogas y va a haber otro que viene una vez que se encierra a uno. Se roban un auto, toman al ladrón, lo meten preso y enseguida hay otro que sale a robar el auto. ¿Por qué? Porque hay un mercado de autopartes y un mercado de autos robados y eso hay una demanda por esos productos. Por lo tanto, la cárcel no resuelve el problema del delito y hasta podría incrementarlo. La próxima. En realidad, las cárceles producen más crimen y esto es lo que va a exponer Gustavo. Gracias. No es tan valioso. Ahí está. Bueno, yo voy a intentar, bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar también en español. Voy a intentar extender el análisis de Marcelo solo prácticamente en un punto y voy a intentar hacerlo de un modo al que generalmente la gente que estudia prisiones está acostumbrada, pero el público general no necesariamente ni tanto. Y voy a darle como una pincelada, una lectura de lo que haría posiblemente un economista, es decir, desde cierto punto de vista de la economía, de una forma
superficial, sin meterme a fondo, pero como una especie de proxy, como una especie, como recién decía Marcelo, de demasiado sugerente hacia un lugar en el mundo. Por favor, empecemos con la primera. Miren, tomé Brasil y tomé el crecimiento de la población carcelaria en Sao Paulo. Bueno, aquí elegí mal los colores. Esto anda más o menos hoy en día en cerca de 240, 250 mil personas privadas de la libertad. Y esto que está aquí, que debía haber marcado con otro color, es el gasto, curiosamente. Cuidado, el gasto ha aumentado también proporcionalmente, es decir, como este es el gasto individual que anda más o menos en $4.50 por persona privada de la libertad, si aumenta la cantidad, aumenta el gasto. Pero si siempre pagamos por cada persona lo mismo, la cantidad aumenta, pero no mejora absolutamente nada el sistema penitenciario, solo crece con el mismo gasto prácticamente. Para darles una idea de lo que significa que por día gastemos $4 en una persona privada de la libertad, en un preso o en una presa, y eso significa electricidad, comida, el sueldo de la gente que está cuidando, los trabajadores sociales, es decir, todo el gasto, que todo ese gasto se concentre en esos $4, para darles una idea más o menos aproximada, eso era el doble, es el doble de lo que se gastaba en Salvador antes de Bukele, que andaba en $2.50 más o menos. Ahora, si lo comparamos con Estados Unidos, estos $4 realmente empalidecen, porque en Estados Unidos estamos gastando, depende del estado, depende de muchísimas cosas, pero por ejemplo, un estado como California debe andar en unos $80 diarios por cada persona privada de la libertad. Y si vamos a Europa, los números simplemente se disparan. Un país como Noruega anda aproximadamente en $140 por cada persona privada de la libertad por día. Y nosotros en Brasil en 4, que es un número que regionalmente tiene sentido. El resto de los países no gasta 20 veces más ni 50 veces más. Anda aproximadamente en cierto promedio. México anda más o menos gastando el doble de acuerdo a la paridad peso mexicano-dólar, pero más o menos en esos valores anda. Mientras que Europa, casi todos los países están por arriba de los $100 diarios en cada persona de la privada de la libertad, y Estados Unidos más o menos anda en unos 80. Solo este dato, que es una elección no solo económica, sino política también, invertir o no en nuestros sistemas penitenciarios, determina un sinfín de cosas dentro de las cárceles y de sus funciones y de las posibilidades de que las cárceles hagan una cosa u otra. Yo voy a elegir solo 3. ¿Qué significa en términos de seguridad? $4 diarios. ¿Qué significa en términos de condiciones de vida? ¿Y qué es eso? Y en tercer lugar, siguiendo lo que decía Marcelo, ¿qué significa en términos de crimen? ¿Cómo impacta todo eso en la organización de crímenes dentro de la prisión? La siguiente, por favor. Miren, elegí líneas, lo cual es obviamente un error, pero esta es la relación entre personas privadas de la libertad y guardias, entre presos y guardias. ¿Cuál es el modelo ideal? Generalmente el modelo ideal se acerca aquí, y si vamos a Europa está todavía por debajo. Por ejemplo, nos encontramos con países, no Francia, pero generalmente los países nórdicos, en donde tenemos 2 o 3 personas asignadas por cada persona privada de la libertad. Cuanto más nos alejemos del cero y empecemos a subir, significa que hay más presos, por ejemplo, por dar un ejemplo solo, que guardias. Y eso se aleja de nuestro ideal. Recuerden que uno puede tener 100 guardias y sin presos, pero uno no tiene 100 guardias, porque cumplen turnos de 8 horas. En realidad uno tiene cerca de 30, 8 horas, y después otros 30, y después otros 30. Por eso esos números crecen tanto. Por eso, por ejemplo, uno va a las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos y hay una relación de 3-1 y hasta de 4-1, que son números europeos también. Fíjense, Brasil anda más o menos en 5, 6, esto es 10, ¿verdad? Sí, aquí es 10, anda más o menos en 8, es decir, en un coeficiente inverso. 8 presos por cada guardia, cuando en realidad deberíamos estar en un preso, un guardia como mínimo, aunque esto parezca increíble, pero imagínense lo que significa en términos de costos.
O al revés, mejorar ese coeficiente, mejorar eso y tener 2 guardias o 2 personas trabajando en el sistema, piensen en todos los administrativos, piensen en todo el personal de los talleres sociales, etcétera, 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 por cada persona privada de la libertad. Esto era Salvador antes de Bukele. Ahora no tenemos realmente demasiados datos. Fíjense, llega prácticamente a 20. Y eso es el primer proxy de la seguridad que vamos a tener dentro de esas cárceles. Si tenemos 20 personas presas por cada guardia, ya les puedo adelantar simplemente intuitivamente o sugerente, como decía Marcelo, que vamos a tener niveles de seguridad y niveles de control institucional real del orden interno de las cárceles muy bajos. Y es muy probable que tengamos alguna forma de gobierno criminal dentro de esas cárceles. Solo por esto, porque es imposible controlar eso. Y de vuelta, la comparación sirve. ¿Cómo andan Estados Unidos? Más o menos 1-1, 2-1, las de máxima seguridad llegan a 4-1. ¿Cómo anda en Europa? 2-1, aún en cárceles de baja seguridad, en las de máxima de vuelta. 4 personas del sistema por cada privado de la libertad. Nosotros tenemos la función inversa. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Rápido, este sí es un proxy, muy proxy. En términos de salarios, ¿cómo andamos? Más o menos, más o menos. Es decir, a esto le faltan muchas cosas. Por ejemplo, controlar por cuál es la capacidad de compra de cada uno de estos dólares que están aquí. Pero fíjense que el promedio regional de los salarios de las personas que están en prisión anda aproximadamente en $300. Eso es. Y eso significa un sistema de seguridad que también es de $300. Fíjense, puse Gran Bretaña y Estados Unidos. Claro, no es realmente comparable, porque la vida en Gran Bretaña no cuesta lo mismo que, por ejemplo, en la Ciudad de México. Creo que solo Chile es tan cara como algunos países de Europa, ¿no? Pero en el resto de la región no. Pero si es un proxy, ¿de qué estamos hablando? De salarios muy bajos dentro de la administración pública de $3.200, $3.700 frente a salarios de $300. Ese es nuestro primer proxy fuerte de qué significa esa economía que tenemos en las cárceles respecto de lo que vamos a encontrar dentro. La siguiente. El segundo nivel de consecuencias. ¿Cómo participan en programas de reinserción las personas presas en nuestras cárceles? ¿Por qué tiene que ver con la economía? Porque esto está determinado por la oferta. En todas las encuestas, cuando le preguntan a la gente por qué no participaba más, por ejemplo, en programas de capacitación laboral, todos contestan, no había lugar. No había lugar porque tenemos un gasto de $4 por persona privada de la libertad y porque tenemos salarios promedio de $300. ¿Se ve? Esa es una segunda gran consecuencia. Y esto significa, fíjense, por ejemplo, aquí una participación del 19%, que es Brasil, curiosamente. Solo el 19% de la población privada de la libertad en Sao Paulo participa de un programa de capacitación educativa. Por ejemplo, estudiar la primaria o la secundaria, etcétera, etcétera. Deporte sube bastante, a la mitad. En tareas dentro de la cárcel, por ejemplo, limpieza 36, capacitación laboral la mitad. Ahí viene una segunda pregunta. ¿Por qué esto es un proxy? Porque uno diría, bueno, como no participan en esto, tienen menos posibilidades de reinserción. No, no significa solo eso. Porque si nosotros tenemos una población de 250.000 personas presas en nuestro sistema y por tomar un promedio, la mitad participa en alguna tarea de alguna clase, tenemos todos los días 125.000 personas que supuestamente cometieron crímenes encerradas en un sistema con niveles de seguridad muy bajos, con todo el día libre por delante. La siguiente, por favor. Perdón, la siguiente, Esther. Una pruebita. Una de las segundas grandes consecuencias, o sea, la primera fue todo lo relacionado con el personal que trabaja en los sistemas penitenciarios. ¿Cuáles son las condiciones de vida? ¿Por qué tiene importancia esto? Es decir, esto tiene importancia por miles de razones, derechos humanos,
posibilidad de reinsertarse, peores condiciones de vida va a significar menos posibilidades de reinsertarse, mayores niveles de violencia, muchas cosas. Pero en nuestro análisis estrictamente económico, si tenemos estas deficiencias, por ejemplo, el 23%, y es un promedio de la región, no tiene agua potable, casi 4 de cada 10 personas no reciben atención médica, y lo mismo con la comida, y lo mismo con los libros, y lo mismo con los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos tantas necesidades insatisfechas que el sistema no soluciona ni aporta absolutamente nada en un sistema de encarcelamiento con un nivel de seguridad muy, muy bajo. Lo que podemos llegar a tener, la siguiente lámina, por favor, es niveles de victimización interna y de violencia generalmente muy altos. Hay una situación de escasez y hay gente encerrada y hay la mitad de la población sin nada que hacer en todo el día peleando por la distribución de esos recursos. Si ustedes se fijan, son niveles realmente, por ejemplo, fíjense en el de violación, y esto está reportado por hombres, que tiene todo un sesgo, obviamente, lo reportan muchísimo más que las mujeres. Y no nos engañemos, esto no es sexo, no, en general son castigos. Es una medida de castigo muy, muy dura en las cárceles masculinas, violar a la persona. Fíjense, por ejemplo, robo. Este país que es México, casi 7 de cada 10 personas sufrieron algún robo en la cárcel. Fíjense en golpes, esto es violencia directa. 73% que es Chile, por ejemplo. 6 de cada 10 personas en México fueron golpeadas. No sé si se va viendo. Esto está vinculado no a que son personas violentas o personas violadoras. No, no, no. Estamos viendo en un contexto de encierro, con nada que hacer, con un sistema de seguridad muy bajo, con muchísimas deficiencias, y esto es un proxy indirecto de la siguiente lámina. Espero que venga ahí. Por favor. Esto, la aparición de mercados internos, mercados informales, es decir, mercados para satisfacer esas demandas que el sistema no favorece. Y son mercados fabulosos e ideales, son realmente, los economistas adoran estas cosas. Es como el mercado de la cocaína, ¿me explico? Que 1 kilo de cocaína en la selva colombiana cueste alrededor de $500, en Bogotá 1.000, y, no sé si me quedo corto, en el mercado de Ámsterdam valga $90.000, es el mercado perfecto para el narcotráfico. Por eso tenemos narcotráfico. Nosotros calculamos más o menos a partir de una encuesta que hicimos en Colombia que en general el rango diferencial de precios dentro de los mercados en prisión iba de 8 veces el valor de esa cosa afuera hasta 30 veces, de acuerdo a qué estamos dispuestos a renunciar o no. Por ejemplo, los hombres no están dispuestos a renunciar al papel higiénico. Lo entiendo perfectamente. Las mujeres tampoco. Pero para los hombres es mucho más importante, curiosamente, por muchas razones. ¿Se ve? Eso significa que el costo del papel en una cárcel de Colombia vale 10 veces más que afuera. Y eso genera muchísimas cosas, muy interesantes, todas muy malas. Pero fíjense, los elementos de higiene femenina pueden llegar al 30%. ¿Por qué? Porque es un elemento vinculado de manera absolutamente directa a la calidad de vida de una mujer. Entonces, cuando ustedes tienen esto, del mismo modo que lo tenemos en las drogas, que 1 kilo vale acá 1.000, pero si lo llevo hasta allá y logro pasar los controles, vale 90.000, aquí tenemos lo mismo. Y tenemos el incentivo perfecto para meter cosas en prisión. Y tenemos el incentivo perfecto para tener, es decir, tenemos la tormenta perfecta para tener un mercado dentro. ¿Qué genera el mercado? Muchísimas cosas. Primero, grupos disputándose el control de meter toallas femeninas adentro. No son las toallas el problema es el alcohol y la droga, por supuesto. Grupos violentos que se disputan y violan, como en la ficha anterior, violan, ¿para qué? Para castigar al otro grupo, para esto, para lo otro, para aquello. ¿Qué significa esto? Generalmente, dependiendo del país y de manera anual, generalmente millones de dólares, metidos en una prisión donde la gente no puede salir, me explico, y está obligada
y no quiere renunciar a ciertas cosas. Para darles una idea aproximada, hay estudios de los mercados internos que había en Auschwitz. Estoy hablando de Auschwitz. No estoy hablando de cárceles donde hay 20 presos por cada guardia. Aún ahí había mercados internos, corrupción, entrar cosas, sacar paquetes. Imagínense en estas cárceles con estos niveles de seguridad. Por supuesto que son mercados muy dinámicos. La que sigue. ¿Qué tenemos con esos mercados internos, con esa cantidad de dinero produciéndose y elementos entrando? La formación de redes criminales. Esta es una tabla que muestra que la persona reporta, curiosamente, conocer una red criminal asociada siempre a la distribución y al monopolio de la distribución de algún producto dentro de la cárcel, y puede ser la seguridad, según cuántos años lleva en prisión y de acuerdo a su sentencia. Fíjense, cuantos más años lleva en prisión, más redes conocen. Este también es otro proxy de que esos mercados terminan formando, sí o sí, redes criminales al interior de la cárcel. Ahora, pasemos, perdón, a la próxima. Ya estoy terminando. Lo interesante de todo esto es que si ustedes le dicen a alguien, bueno, todo esto podría contestar rápidamente diciendo, bueno, ¿y qué problema hay? Que haya violencia dentro de las cárceles siempre que no salgan, que haya redes criminales dentro de la cárcel siempre que no salgan. El siempre que no salgan también falla. Así como fallan los controles de ingreso, también fallan los controles de salida. Esto es cuando Marcelo dijo, se rompe esa distinción fuerte entre el adentro y el afuera. Es esto. Así como logramos meter con facilidad droga dentro de prisión, también logramos organizar crímenes desde el interior de la cárcel para que se cometan afuera. Y esto ya ni siquiera es un proxy, es un dato directo. Fíjense, extorsión. Son niveles altísimos. ¿Qué es esto? Perú. Es decir, esto es, digamos, el mejor dato duro de todos los crímenes que se cometen fuera de la cárcel y se organizan desde adentro, en donde personas entrevistadas reconocen la organización de crímenes y uno diría, bueno, extorsión, qué raro porque hay bloqueo telefónico y bloqueo de internet en las cárceles. Bueno, con esa ratio de personas de seguridad y presos es difícil hablar de bloqueo real, con salarios de $300 y así puedo seguir sucesivamente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Generalmente el aumento de los delitos. Es decir, curiosamente, esta es una cárcel que en vez de incapacitar, es decir, ya no hablemos de reinsertar, no, pero aunque sea incapacitar a los que metemos ahí, ni siquiera eso logramos. Todo lo contrario, uno construye una cárcel y al poco tiempo empieza a tener esto. La siguiente. Bueno, solo para terminar, elegí al azar 4 ejemplos de crímenes organizados adentro, es decir, estas cosas tan extrañas que producen nuestras cárceles en relación a los riesgos del encarcelamiento. Una huelga de hambre en cárceles de Venezuela, eran las cárceles más saturadas donde los presos pedían que mandaran más presos. ¿Para qué? Para poder extorsionarlos. Absurdo. Segundo, un grupo de hombres roba en un restaurante de Buenos Aires, los identifican y descubren que estaban presos en una cárcel. De hecho, van a la celda y los encuentran ahí. Los guardias los dejaban salir para que robaran por una parte del botín. 3, fíjense este dato. Si las universidades, por ejemplo, fuéramos tan productivas como estos delincuentes, seguramente habríamos solucionado la mitad de las enfermedades actuales. El año pasado se produjeron en México 12 millones de llamadas extorsivas. El INEGI calcula aproximadamente 9 de cada 10 llamadas fueron realizadas desde el interior de las cárceles. Esa es la consecuencia de los $4 de gasto por persona, curiosamente. Es la consecuencia de la formación de mercados internos, de redes criminales y del aumento del crimen. 12 millones de llamadas telefónicas. Imagínense que solo el 5% fue exitoso, el 10%. ¿Qué decimos? $200 en promedio. Fíjense la cantidad de dinero dando vueltas alrededor de la cárcel solo con un teléfono y solo con bajos niveles de seguridad. Y por último, esto lo encontré ayer, la detención de 3 personas, los concejales de Cubatao, Santa Isabel y Vasconcelos,
por fraude en la licitación de contratos municipales adjudicados de alguna manera al PCC por el valor de 38 millones de dólares en 5 años, estaba en Folla de Sao Paulo. ¿De dónde sale todo esto? De ese aumento del encarcelamiento que habló Marcelo y del gasto, entre muchas otras cosas, pero yo usé el gasto como proxy para explicar eso, el gasto que tenemos en nuestro sistema penitenciario. Y entiendo perfectamente las dificultades políticas de explicarle a la gente que metemos gente en prisión, que aparte tenemos que gastar mucho en ellas. Bueno, muchísimas gracias. Bom, agradeço professor Marcelo e Gustavo. Agradezco al profesor Marcelo, al profesor Gustavo, la exposición. Eso demuestra que el encarcelamiento en masa no disminuye el delito. Tenemos un sistema anacrónico y por la exposición importante. Esta es una visión que tenemos del sistema penitenciario brasileño que es anacrónico y claro, eso sucede en toda América Latina. Y la guerra a las drogas fortalecen las propias organizaciones criminales. Pedro, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho. En 10 minutos estamos con el tiempo ajustado aquí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es muy bueno estar aquí. Quiero comenzar pidiendo perdón a los organizadores de la audiencia. Yo tengo como hábito la política de no aceptar participar en paneles solo compuestos por hombres y algo en nuestro sistema de filtro falló. Generalmente yo indico a alguna mujer para participar también cuando soy invitado. Esta vez, lamentablemente, algo falló en mi sistema de filtro, entonces ya comienzo pidiendo perdón, un poco avergonzado por estar en un panel solo de hombres en el 2024. Tenemos que evitar eso lo más posible. Pero, bueno, estoy muy feliz, muy contento, claro, de estar debatiendo este tema y algo de lo que les iba a comentar son complementarias. Incluso he cortado algunas cosas porque ya las he visto en las intervenciones anteriores de los dos profesores especialistas, las excelentes presentaciones que vimos. No voy a centrar mi presentación a los Estados Unidos, eso es complementario, claro, como nosotros hemos escuchado mucho sobre América Latina. Primeramente, tenemos que entender que lo que sucede en América Latina es un reflejo de una práctica que comenzó en los Estados Unidos a través de los años 80, principalmente, no solo con guerra contra las drogas, sino teniendo esa lucha contra las drogas como un gran vector, sino también la encarcelación en masa. Hasta los años 70, la población de los Estados Unidos carcelaria estaba disminuyendo constantemente. Habían, bueno, indicaciones que iba a llegar a cero en los años 60, a partir de los años 80, pero principalmente a partir de los años 80 hay una gran explosión de la población carcelaria pasando de a mediados de los años 2000 a casi 2 millones en el año 2010. Entonces, esta explosión se da y es importante resaltarlo. No voy a profundizar tanto este tema, pero es importante tener esto, la conciencia de esto. A partir de un cambio en el poder económico de los Estados Unidos con el neoliberalismo, allí pasa a ser el gran proyecto político en los Estados Unidos que acaba con una serie de protecciones sociales y pasa a tener como respuesta para los conflictos sociales ya no al Estado o el bienestar social, la protección social, sino la prisión. Entonces, digamos, todo eso sucede en todas las áreas, menos en el área del encarcelamiento, y eso no sucede sin un motivo, eso sucede en varios lugares y es una respuesta clara a la manera como la sociedad lidia con conflictos, que la solución era cárcel. Entonces, ese proceso que sucedió en estos 30 años, entre los 25 años, hablando del año 85 hasta el 2010, es un proceso que comienza con una política muy acentuada de las drogas, de la prisión por pequeños delitos, de cambio en todo el sistema procesal penal estadounidense. Es importante destacarlo. Me parece que bueno, también abordaron esto en varios momentos, temas procesales penales. Para nosotros en América Latina tenemos que entender que los Estados Unidos hoy tiene un sistema en que el 98% de los casos criminales terminan con un acuerdo, o sea, el 98% de los casos
claro, algo que puede ser una colaboración eficaz, alguna colaboración de algún tipo, pero el 98% de los casos los jueces no llegan a evaluar, la defensa no llega a ejercer el papel de defensa porque llega a un acuerdo con el Ministerio Público. Claro que ese acuerdo está hecho en condiciones donde tenemos tratado judicial penas altísimas, incluso pena de muerte. Siempre lo digo, los acuerdos con alguien en que la otra opción es la muerte, el nombre de eso en el derecho penal puede ser extorsión. Entonces, si alguien te pone un arma en la cabeza, tiene dos opciones: o yo disparo, tú confiesas el delito y pensemos, y eso es una democracia contemporánea con las garantías necesarias, me parece que, en fin, no es así. Voy a repetir una vez más: 98% de los casos criminales estadounidenses terminan en acuerdos. Entonces, la radicalización de eso, de los fiscales muchas veces elegidos que imponen una agenda de criminalización, una política exacerbada de guerra a las drogas, penalizando con penas altísimas, creó una situación en el sistema carcelario con un volumen hiperbólico muy grande. Entonces, claro, no hay proporciones iguales entre afectando igualmente a la población y afectó de una forma muy desproporcionada a la población negra, mucho más acentuadamente. Entonces, los datos muestran, hubo un momento en que nosotros teníamos algunos estados 8, 10, 12 a 1, la proporción de negros en comparación de blancos, 12 para 1. Y hoy, después de una reducción, la proporción es de 5 negros por cada blanco. En Estados Unidos, a diferencia de Brasil, hay una población negra de 11 al 13%. No, no la mayoría tiene 5 veces más presencia de negros que blancos proporcionalmente en el sistema de penitenciarias. Entonces, bueno, ese fenómeno generó una distorsión tan grande. Hay un libro que le recomiendo, vale la pena citar, de la antropóloga Alice Kaufman. Y allí ella hace un análisis on se hace un análisis muy interesante sobre cómo la juventud estadounidense se divide en dos grandes instituciones, que son las instituciones que esperan los jóvenes americanos y que están en el imaginario, que quieren participar y saben que van a pasar por eso. El joven blanco es el college, la universidad, y para los jóvenes negros es la prisión. Ya saben, de antemano, está muy presente, todas las familias pasan por eso. Más de la mitad de los estados estadounidenses, un cuarto de la población negra, un cuarto de los niños y niñas negras tuvieron a sus padres arrestados en algún momento de la vida. O sea, esto, digámoslo así, de corrosión de la sociedad estadounidense, ese nivel de encarcelamiento que fue generado fue algo impresionante, como lo comento. Y eso genera una reacción principalmente en la población negra, y esa me parece que es una diferencia muy importante con relación a América Latina, en que la población negra, el movimiento negro, por ejemplo, en los años 80, apoyó la guerra a las drogas, apoyó el aumento de las penalizaciones para el crack. En la percepción, eso generaba, claro, afectaba a las comunidades. Claro que el crack afectaba a las comunidades y aún más a las comunidades negras y pobres. Pero esto, en los años 80, había varios grupos de personas negras que apoyaban la guerra a drogas, pero cuando la consecuencia de eso son los datos que lo mencioné hace poco, que se expresan con una enorme distorsión y corrosión y con un impacto en la población negra. Eso es definitivo en la trayectoria de personas negras. Recomiendo ese libro. Michelle Alexander también tiene un libro donde aborda que la prisión realmente ha dado una nueva política de segregación para los Estados Unidos o a los Estados Unidos, y eso generó un cambio en la forma como el movimiento negro principalmente lidiaba con eso, que pasó a pedir políticas criminales diferentes y pedir cambios en la política de drogas, y pasó a pedir cambios en las políticas de las elecciones de fiscales, por ejemplo, del Ministerio Público, y cambios también en los Estados Unidos. Muchas de las políticas criminales se definen qué tipo de crimen, de delito va a perseguirse o no. Eso se define o por la policía, pero la mayoría de los casos por los propios integrantes del Ministerio Público. Hay guías sobre esto, incluso el Departamento de Justicia también tiene ese tipo de contenidos. Y esa presión a partir de mediados de los años 2000 comienza a dar frutos, comienza a dar resultados con los cambios de las políticas de drogas, ya sea con cambios legislativos
o legislativas, ya sea con cambios del Departamento de Justicia sobre cuándo se debe perseguir, principalmente en el caso de la marihuana, pero también con otros casos de pequeños, por ejemplo, en el gobierno de Obama, recuerdo los criminales no violentos disciplinarios que pasan a recibir una penalización alternativa o a no ser perseguidos. Y tenemos en Estados Unidos diferente, a diferencia de lo que se presentó sobre América Latina, tenemos una reducción de la población carcelaria a partir del 2014. Entonces, el número que llegó a 1.600.000 en esa época hoy está en 1.200.000. O sea, hubo una reducción en los últimos años del 25% de la población carcelaria en los Estados Unidos. Y eso realmente viene en gran medida por una presión formada en la política. De eso, claro, todavía tenemos un sistema muy penalizador, desigual, de justicia, pero eso comenzó de alguna forma a transformarse a partir de los últimos 10 años. Ese cambio no afectó, y me parece que no lo hemos visto de ninguna forma, una tendencia que ya venía de antes de reducción del número de homicidios, la criminalidad en general, con una tendencia nacional en los Estados Unidos. Esa tendencia se invierte un poco después de la pandemia por motivos específicos, claro, de ciudades que pasan por transformaciones urbanas. Los centros también de las ciudades tienen esa influencia. Hasta el 2022 tenemos un punto en la criminalidad y después disminuye en el 2023 y nuevamente este año muy claramente se ve. Las 10 principales ciudades estadounidenses tuvieron caídas en los homicidios, una reducción de homicidios en el último año. Ahora, esto no altera, eso es muy importante, esa tendencia de disminución de la criminalidad de los últimos años, que viene también con una tendencia a la baja en la población carcelaria. Eso no altera la percepción de las personas sobre el crimen. Y cuando observamos, ¿sí? Entonces, cuando observamos cuál es el impacto de eso, la percepción, o sea, yo le pregunto a las personas, ¿el crimen ha aumentado a nivel nacional o no para el estadounidense promedio en los últimos 15 años? Salió de 30 a 40% de las personas que decían que el crimen aumentó nacionalmente y hoy está en 77%, o sea, la percepción sobre el crimen aumentó mucho en los Estados Unidos. Es un problema que Biden hoy enfrenta, a pesar de que el crimen disminuye, la percepción está al alza, está cada vez mayor y en gran medida porque existe un esfuerzo para decir que las políticas de reducción de la población carcelaria están aumentando el crimen en el país, incluso que los datos muestran lo contrario, pues la descriminalización de las drogas que está aumentando el crimen en el país, o ya sea los cambios políticos de los fiscales, que eso está aumentando el crimen en el país, pero es una percepción porque eso no sucede de verdad. Por un lado, Estados Unidos expertó una población carcelaria para América Latina, pero está cambiando esa política, mientras que América Latina continúa en la política de aumento de la población carcelaria. Segundo, en Estados Unidos está cambiando y eso no afecta una tendencia de reducción de la criminalidad, corroborando que no es el aumento de la población carcelaria lo que disminuye la criminalidad, pero esa alerta, y eso sucedió por una movilización de los sectores populares, es muy importante mencionarlo, algo que no sucedió, no hay un movimiento fuerte en América Latina para el cambio popular, con un lastre social para disminuir la población carcelaria como un movimiento negro estadounidense. Y finalmente, que existe un gran peligro en esto, que es que a pesar de que en nuestras salas de debates utilizamos datos y queremos hacer un debate basado en datos, justamente incluso con la criminalidad disminuyendo, la extrema derecha o la penalización, se crean aún así narrativas de que el crimen está subiendo, la percepción también está con ese sesgo y eso puede llevar a una reversión en la tendencia de caída que vemos en Estados Unidos actualmente. Gracias, Pedro. Muy bien, primeramente quiero agradecer al profesor Marcelo, al profesor Gustavo, mi querido amigo Pedro. Esta mesa es un tema que nos invita a reflexionar. Hoy en día vamos a hacer ese seminario internacional todos los años. Algunos temas necesitan más tiempo para reflexionar, para tener debates, tener 1 hora o por lo menos 1 hora y media a 2 horas para una mesa tan amplia y tan importante como esta.
del encarcelamiento masivo y sus reflejos, análisis del sistema institucional de América Latina, de los Estados Unidos, y vemos que esta es una cuestión que va más allá del debate sobre Brasil, y especialmente el aspecto de las guerras a las drogas y otros temas. De corazón les agradezco a Pedro, desde donde estás, en Estados Unidos, ¿no? El profesor Marcelo, el profesor Gustavo. Espero contar con los dos en un próximo seminario con más tiempo para reflexionar.